Bueno, y estamos con Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, el gremio de gremios. ¿Cómo está, señor Bustamante? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Omar. A ver, los gremios empresariales hace unos días han emitido un comunicado bastante claro y bastante duro, pero donde hablan justamente de la necesidad de promover la inversión, la generación de empleo formal y el bienestar, que es lo que necesitamos evidentemente todos los peruanos, y plantean ustedes y dicen, oye, es viable crecer 5% en un país como el Perú, pero realmente uno se pregunta, ¿es viable, señor Bustamante, en este momento con las autoridades que tenemos y con los problemas que tenemos y que podemos tallar? Bueno, buenas noches a todos. Lo más lamentable es que sí es viable porque hace falta muy poco, ¿no? Hay que hacer muy poco y no vemos que se haga, ¿no? Entonces, el crecimiento económico es importante, no es un fin en sí mismo, sino el crecimiento es un medio para mejorar la vida de los peruanos. Hay que entender eso, por qué necesitamos crecer. ¿Y qué se necesita para poder crecer? Poco. Entonces, necesitamos crecer por lo menos el 5% para que esto genere un impacto. Un crecimiento del 3,5% es un crecimiento que no llega a decantar a todos los peruanos. Un crecimiento de 3%, recordando las palabras del presidente del BCR, Julio Velarde, es un crecimiento mediocre, porque efectivamente no nos permite reducir pobreza ni generar empleo de calidad. Pero ustedes en este comunicado son bastante duros y dicen que el MEF no tiene liderazgo ni decisión política. No, y es cierto, porque hemos visto el Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú ha sido el ministerio más fuerte, el ministerio que en realidad podía tomar decisiones que afectaban la vida de los peruanos. Hoy día vemos un ministerio que no tiene, a pesar de que el ministro es una persona capaz, no vemos al ministro con una decisión política, con fuerza para poder generar esa diferencia y además hacer muy poco. Hay otro ministerio que sí, por ejemplo, está dando hoy día la luz, que es el Ministerio del Ambiente. Hemos visto que en el pasado tenemos 53.000 millones de dólares de inversiones con inversionistas que quieren entrar en el Perú, que están dispuestos, que ya tomaron el riesgo de prospección y que sin embargo no pueden hacerlo porque hay temas de procesos, burocracia larga y que no le permite concretar esas inversiones. Pero si señalan que el MEF no tiene liderazgo ni decisión política, es porque evidentemente pues el ministro José Arista, ministro de Economía, no tiene ese liderazgo ni peso político dentro del gabinete. No lo tiene y tampoco vemos que el gabinete en pleno, ni la presidenta, tenga estas ansias por generar crecimiento. Vemos que está en un modo defensivo, tratar de llegar a fin de mes, llegar a fin del periodo gubernamental y no tanto como tomar decisiones valientes. ¿Qué es lo que se necesita para crecer? Pocas cosas. Primero, lo que nos afecta a todos, la inseguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, que está saliendo de las manos. Vemos lo que acaba de pasar en Patás, ¿no? Esto y pasa todos los días en los bodegueros. ¿Cuántos comercios han cerrado por eso? Dos, eliminar la sobreregulación. La burocracia nos está matando. Con eso no podemos crecer a lo que queremos. Después, en el agro, que es el principal empleador del Perú, ¿qué pasó con la ley agraria? ¿Por qué no la podemos impulsar? Ahora, ¿quién no está tomando decisiones valientes? ¿La presidenta, el ministro de Economía, el ministro del Interior? El presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y los ministros sectoriales en muchos casos. ¿Debería cambiar, debería la presidenta dar ya un refresh a su gabinete, al ministro de Economía en particular? Yo creo que lo que tendría que hacer la presidenta es un refresh en el ejercicio de sus funciones. Tendría que entender que este año es un año crítico para enfrentar las elecciones que vienen. Necesitamos enfrentar las elecciones del 2026 con positivismo y no con temor ni con negativismo. Entonces, para eso necesitamos crecer. La política económica del país, que normalmente, evidentemente, la lidera el ministerio, o lo debería liderar el Ministerio de Economía, ¿tiene un rumbo en este momento?
No vemos realmente no vemos un rumbo fijo. Estamos navegando un poco a merced del oleaje, pero no vemos que haya decisiones políticas, de política económica, que sean trascendentales como para, por ejemplo, atraer inversiones significativas que vienen al Perú. Eso, si entendemos que atraer inversiones significativas es conducir a la lucha contra la pobreza, entonces es inexplicable por qué el MEF no está tomando esas decisiones, por qué la presidenta de la República no está tomando esas Sin embargo, preocupa porque, a ver, estamos empezando el 2025 y falta todavía mucho para llegar a julio del 2026. ¿Qué va a pasar si no se encuentra un rumbo justamente a la política, no solo económica, social, de infraestructura, de seguridad del país? Sí. Omar, hay que ver que no solamente es el Ejecutivo, que es muy importante, es el Legislativo también. Entonces, necesitamos el concurso de los tres poderes del Estado para poder crecer. Por ejemplo, hoy día tenemos un poder judicial que también es absolutamente incierto. Los inversionistas que hacen una debida diligencia sobre el Perú encuentran enormes posibilidades en el campo de la minería, del petróleo, de la energía, de la agricultura, y sin embargo, cuando llegan a hacer este análisis de la seguridad jurídica en el país, dicen, cuidado. Por ejemplo, yo sé, hoy día los data centers en el mundo están creciendo a la velocidad que crece la inteligencia artificial. El Perú es un país bendito en energía como para poder albergar esto. Sin embargo, cuando chocamos contra el riesgo político, la gente no observa. Ahora, un tema que usted ha puesto sobre la mesa en su última columna en el diario Gestión tiene que ver con el censo nacional. Y uno se preguntaría, ¿por qué el presidente de la CONFIEP está tan preocupado por el censo nacional que se viene en agosto? Y ha dicho que hay riesgo de que este censo nacional sea politizado. ¿Por qué? Porque hemos visto, primero en algunas ONGs, que se han jactado de haber influido sobre el INEI para colocar algunas preguntas. Tú dices, oye, dime lo que quieres que salga y yo te diré qué debes preguntar. Entonces, ahí hemos visto que, por ejemplo, en ese borrador que decían ellos, esta ONG, que se había incorporado en el censo, decía, oye, ¿con qué rasgo étnico te identificas? Y desaparecieron al principal, que es en el Perú, el 60% de los peruanos en el censo del 2017 decían que eran mestizos. El 60%. El Perú es un país mestizo, todos somos mestizos. Claro, es decir, el 60% decían que eran mestizos y ahora se ha sacado del cuestionario ya no está de alternativa. Al mestizo. Está otros. ¿Y cuál es el riesgo de que ya no aparezca? aparezca? El riesgo de esto es que lo que busca esto, el eliminar, es seguir polarizándonos. Entonces, dividirnos en etnias, en clases, para dividirse. ¿Qué es lo que puede determinar eso? Primero, aumentar la polarización. Pero segundo, el riesgo es, por ejemplo, si sobreponderamos las comunidades indígenas, si le damos un valor mayor al que realmente tienen, de repente vienen asociados a derechos de suelo, a derechos de agua, a derechos especiales, entonces a consultas previas. O sea, usted lo que señala es que se quiere sobredimensionar la población indígena para que haya mayores presiones sobre consultas previas y derechos territoriales. Exactamente. Ahora quiero decir que hoy día, a raíz de esto, tuvimos una reunión con el INEI y ha sido una reunión bastante buena. Nos hemos encontrado con todo el equipo, nos recibió todo el equipo a la CONFIEP y realmente advertimos de lo que se venía y ellos han dicho que ¿Han van tomado a hacer, nota? Además que van a comparar con otros países cómo se hacen estas preguntas y cosa que nosotros habíamos llevado también para Muchísimas gracias a Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP.